Señoras y señores, en 10 minutos dará comienzo la sesión. Por favor, ocupen sus asientos. Gracias. Señoras y señores, ocupen sus asientos y silencien sus teléfonos móviles. El evento va a comenzar. Gracias. Pues si os parece vamos a reanudar. Os agradecería que fuerais tomando asiento. La Patronal Digitales, como os hemos venido contando, integra las principales empresas del sector de la tecnología y de la innovación. En conjunto, los socios de Digitales emplean a más de 150.000 personas y de ellas el 52% son licenciadas en materia STEM. Es un porcentaje, como veis, muy relevante, que queremos en estos momentos subrayar, porque todos los expertos coinciden en que son ellos los más preparados para mover el mercado de trabajo y también para vertebrar la revolución tecnológica. Ponemos el foco ahora en estos datos porque vamos a hablar en la siguiente mesa sobre el futuro del empleo. Hay muchas preguntas que caben en esta mesa, como los nuevos espacios de trabajo, nuevas relaciones laborales, la entrada de robots en el mercado laboral. Además, si bien es cierto que existe una creciente demanda de trabajo flexible, porque queremos compatibilizar nuestra vida personal con la vida laboral, también lo es que existe una creciente preocupación por los cambios que suponen en el modelo laboral actual. El modelo social europeo se está transformando y la gran pregunta también es si está preparado este modelo ante estos cambios que vamos a ir afrontando. Si os parece, son muchas preguntas, pero me gustaría dejar, que además los estoy viendo por aquí, a todos los participantes de este panel esta imagen. Son dos ilustraciones, creo que queda claro que son ilustraciones de los más pesimistas, pero yo lo que me pregunto es, estas ilustraciones hablan del impacto de la automatización y de la robotización en el mercado laboral. Y ya digo que creo que son las más pesimistas, pero la gran pregunta es qué podemos hacer los trabajadores, también las empresas privadas, también las instituciones públicas, para que estas viñetas no dejen de ser exageraciones en papel. Si os parece, las dejo ahí, pero ahora sí voy a presentar al moderador de esta mesa, que es Guillermo Vega, el editor del País Retina, y con él el panel de expertos. Si pueden ir subiendo, Alfonso Martínez, que es el director general de Altran España, César Cid, CEO de Arca, Antonio Rodríguez, presidente de Verocam, José Manuel Mas, director general de Experis IT, Diego Rubio, director ejecutivo del Centro para la Gobernanza del Cambio del Instituto de Empresa, Antonio Peñalver, CEO de Sopra Steria, Isabel Araque, secretaria confederal de Política Sindical de UGT y María José Talavera, director general de VMware para Iberia. Pues ahora sí, Guillermo, todo tuyo. Y os recuerdo que podéis tuitear con el hashtag #digitales2018. Pues muchas gracias a todos, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. No soy Ricardo de Querol, que es la persona que aparece en los programas de mano, yo soy Guillermo Vega, el editor del Retina, subordinado suyo, se disculpa por no estar aquí, por encontrarse enfermo. Y bueno, de todas formas, ser del País Retina me da un poco de galones para hablar de esto, porque hemos hablado muchísimo de la transformación, de la digitalización de los trabajos y de cómo las máquinas, sí o no, van a sustituir a los seres humanos en muchas tareas. Para esto siempre, como todo, hay apocalípticos integrados. Carl Benedict Frey, Daron Acemoglu, el BBVA han intentado poner en porcentajes, ¿no?, el número de empleos que se va a eliminar o no en nuestra sociedad. Y no solo es el número, otros dicen que se van a eliminar, evidentemente, como en toda revolución industrial, desde el neolítico, pero también otros dicen que se van a crear otros nuevos, ¿no? Ahí hay un gran debate al respecto. También está claro que van a cambiar muchos empleos, los míos, como lo hablaba antes con Sonsoles aquí antes de empezar el debate, los vuestros también están cambiando con la digitalización. Creo que ese es un poco, puede ser el marco de
del debate que podemos tener esta mañana aquí. Quiero, si les parece, empezar por una especie de reflexión para todos, que todos respondamos que si ven cómo ven el escenario en general, ¿no? ¿Cuál es su visión general sobre este escenario? ¿Nos van a quitar empleos los robots? ¿Van a surgir nuevos empleos en cantidad y en calidad suficiente? ¿Es inevitable la precarización de los trabajadores? ¿Pensamos así, por ejemplo? ¿Les parece bien? Perfecto. José. Pues nada, me ha tocado, sí. Soy la última, pero empezamos por el final. Bueno, pues es más que evidente que va a haber una transformación en la fuerza de trabajo a nivel mundial. Yo no soy catastrofista en absoluto. Como tú bien has dicho, en cualquier revolución industrial hay una destrucción de un tipo de empleo para generar un tipo de empleo nuevo. Es como si hubiéramos pensado hace unos años que la tecnología de la uberización había destruido los puestos de trabajo de los repartidores de leche. Pues sí, de alguna manera sí, pero también es cierto que se crearon otros nuevos puestos de trabajo y, por cierto, se mejoró mucho la calidad de la leche que se repartía o que se consumía. Yo no creo que esto tenga que ser el fin de nada. La base de toda transformación siempre es tener una población fuertemente formada. Y yo ahí hago una apelación a las instituciones públicas porque esto es algo que ya vemos venir. O sea, ya sabemos que va a haber destrucción de puestos de trabajo precarios, por cierto, no puestos de trabajo importantes, puestos de trabajo precarios. También es cierto que va a haber una fuerte creación de empleos muchísimo más cualificados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cualificar a la gente. ¿Y cómo tienen que responder o qué es lo que tienen que hacer los gobiernos y las instituciones públicas? Pues fomentar la educación, que no es algo porque sí. Es algo absolutamente necesario, primero para forjar una base de trabajadores en un principio y segundo para poder nutrir a las empresas y las empresas luego van a seguir formando. Pero tiene que haber primero una base fundamental y empezar desde los colegios. Entonces, súper optimista acerca de lo que viene, súper optimista a cómo la tecnología va a contribuir a tener mucho mejor nivel de vida para todos nosotros y, por favor, invirtamos en educación, porque es la única manera de que esta nueva revolución industrial no nos deje a todos de secano. Isabel. Sí, pues es una transformación. La transformación desde UGT se ve como, bueno, pues los estudios al final que han arrojado la Casa Blanca, que arroja Davos, que arroja el Banco Mundial. Es una transformación, en definitiva, digital, de robotización, de la aplicación en general de las nuevas tecnologías, que desde luego y sin lugar a dudas es la transformación más importante, incluso más desde nuestro punto de vista sindical, más que la segunda revolución industrial, porque es un salto cualitativo y cuantitativo en lo que es la economía, no de un país, del mundo, en la forma de producir del mundo, en las relaciones sociales y, por supuesto, en las relaciones laborales. ¿Se va a destruir empleo? ¿Empleo neto se va a destruir? Claro que sí. Estamos hablando que en 2030, si de verdad los efectos más nocivos, más peligrosos de esta transformación, de esta automatización de futuro, no se acotan, no se saben manejar, directamente insistimos que en 2030 habrá una pérdida considerable de puestos de trabajo, hablando siempre de números netos. ¿Habrá precarización? Sin lugar a dudas. Si no evitamos la polarización de los trabajadores, de las trabajadoras, habrá precarización, pero no solamente de la clase trabajadora, habrá polarización y precarización de muchos países a nivel mundial. Por tanto, hay mucho que trabajar. Esto está aquí ya. Si alguien piensa que no ha llegado, ya está aquí. Se tiene que legislar y se tienen que consensuar, acordar, pactar, como cada uno lo quiera ver, por parte de todas las partes, para evitar, bueno, pues los peligros que puede traer esta transformación. Tiene oportunidades, muchísimas también, y de las que luego hablaremos, claro que sí. Antonio. Bueno, de entrada quería felicitaros por el evento y gracias por invitarnos. Yo diría que tenemos que ser optimistas. Sí que es verdad que hay estudios, como comentaban mis compañeros, pues que dicen que por cada robot se pueden perder 6 puestos de trabajo, que el global de los salarios pues pueden descender un 20%, que el 60% de los trabajos se verá afectado por la robotización. Bueno, luego hay otros que son mucho más optimistas y más, bajo mi punto de vista, realistas, que también proyectan escenarios donde se va a generar nuevos empleos, nuevas maneras de trabajar, y lo que sí que es cierto es que la fuerza productiva o la fuerza de trabajo se tendrá que ir acoplando y adaptando a nuevos modos de trabajo donde justamente el valor estará en
en esta interacción entre lo humano y las tecnologías, pues vamos a decir, inteligentes. Siendo muy pragmáticos, ¿no? Pues, podemos decir que todas las disrupciones o las revoluciones industriales que hemos vivido, pues, a corto plazo siempre han dejado a alguien que le ha ido mal, ¿no? Han habido pues, algunos a los que les ha ido peor. Pero a medio o largo plazo la economía se va reconfigurando y surgen nuevos entornos, nuevos incluso sectores y empleos que favorecen el desarrollo global. Entonces yo pondría un ejemplo, como decía ya, el de la leche no es de leche, es de carreteras. Todo el tráfico terrestre o de mercancías pues, se hacía con caballos antiguamente, luego hubo la disrupción del ferrocarril, del automóvil. Lo obvio es que se generaron pues, empleos para construir líneas ferroviarias, carreteras, pero lo no tan obvio es que con el tiempo y la facilidad de este transporte o de esta circulación de ciudadanos, pues se fue configurando un nuevo sector que se llama turismo, que hoy pues, es uno de los motores de la economía española y que tiene un peso específico del 15% del PIB en España. Hace 80 años nadie hablaba de turismo porque no existía, o 100, vamos a decir, y cuando se inventó el ferrocarril, pues nadie hablaba de turismo porque no era una evolución evidente. Yo creo que no lo sabemos todo a día de hoy y que podemos imaginar escenarios pues, que no son tan catastrofistas y que hoy incluso podemos pues, no llegar a vislumbrarlos. Sí, yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Creo que es importante tener en cuenta que hace un par de años se hizo una encuesta a unos 8.500 expertos donde se le preguntaba por este tema y el 52% dijo pensar que la revolución tecnológica no iba a producir un incremento estructural del paro en los países desarrollados. Y esto es importante que lo mantengamos en mente, ¿no? Los motivos por el optimismo, varios. Estas tecnologías tan disruptivas están en un punto mucho más embrionario de desarrollo de lo que a menudo nos gusta reconocer, mucho más de lo que a menudo las empresas tecnológicas que las generan nos reconocen, y es importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que el ecosistema político en el que nos encontramos, al menos en Europa y desde luego en Estados Unidos, va a hacer que probablemente la regulación sea mucho más reacia a facilitar la incorporación de estas tecnologías, precisamente por el tema del desempleo. Y luego, sobre todo, porque no es así como las dinámicas tecnología-sociedad parecen funcionar o han funcionado hasta la fecha. Y retomo lo que decía Antonio, ha habido muchas revoluciones industriales y ninguna ha provocado un incremento estructural del paro. Al contrario, la tecnología en los últimos 150 años, hay mucha evidencia empírica, ha generado muchos más trabajos de los que ha destruido. Y les pongo simplemente un ejemplo. Inglaterra, el país más industrializado de Europa junto con Alemania. Inglaterra en 1850 tenía un desempleo del 7%. Ahora mismo, lo miré esta mañana, es de un 4,7%. Si nos vamos al momento de crisis, 2008 estaba en torno al 8%. En cualquier caso, lo que vemos es que prácticamente no ha cambiado nada en 150 años. Y eso es a pesar de 3 revoluciones industriales, la llegada de millones de inmigrantes para trabajar en el país y la incorporación de la mujer, el 50% de la población, a los tejidos productivos, empresariales y demás. Con lo cual, ahí nos está diciendo que se han creado mucho. ¿Qué hace la tecnología? La tecnología en un primer momento impacta en los tejidos productivos y genera desempleo en determinados sectores, ¿verdad? Los tejedores en Londres llegaron a tener un 50 y pico % de paro en los primeros meses, pero automáticamente lo que hace es que esos puestos que se han destruido se generan en otros sectores. Generalmente no de fuerza, sino de conocimiento. Entonces, y esto pasó en la primera revolución industrial, pero sigue pasando hoy en día. Entre 1992 y 2016, en el Reino Unido, el número de personas que trabajan como secretarias o secretarios cayó en un 52%. Pero al mismo tiempo el número de personas que trabajan como asesores o como enfermeras creció en un 900 y en un 300% respectivamente. Con lo cual esto lo seguimos viendo permanentemente. Hay estudios que ya apuntan que Amazon ha creado más puestos de trabajo que los que ha destruido. En el sector de la industria automovilística es muy interesante. En los últimos 20 años lo que hemos visto es generar más trabajo, no menos trabajo, a pesar de la robotización masiva que ha sufrido. Con lo cual yo creo que esa es la dirección a la que vamos. El reto que tenemos por delante es cómo vamos a navegar la transición. ¿Cómo vamos a hacer que ese paso del modelo A al modelo B sea lo menos traumático posible para las empresas y para los países en términos de competitividad y de productividad, para las personas que se van a tener que reinventar a sí mismas, sin duda, y luego también para todos, porque es una oportunidad para construir un modelo laboral mucho más saludable, mucho más sano y mucho más satisfactorio? Y, por cierto, acabo con un punto, no para inquietar a la sala, pero
Cuando Osborne y Frame hicieron los primeros estudios sobre automatización, efectivamente la sensación era que esto iba a golpear sobre todo a las clases trabajadoras más desfavorecidas, menos formadas. La evidencia empírica que tenemos de los últimos 5 años es que es más bien al contrario. A quienes realmente está golpeando no es a los blue collars, sino a los white collars. Son analistas, son abogados, son asesores, son personas que ejercen trabajos que pueden ser sustituidos no por un robot, que son muy caros y todavía no están bien desarrollados, sino por un algoritmo. Son muy baratos y ya están. Así que no quiero inquietaros, pero es un problema que nos afecta a todos. José Manuel. Bueno, yo voy a seguir en la misma línea de lo que están diciendo todos mis compañeros de mesa. La realidad es que la revolución de la transformación digital es una cuarta revolución que no es más que, como las anteriores, lo que ocurre es que es más rápida, todo va más acelerado. De hecho, estaba hace escasas semanas en una reunión similar en la que todo el público eran CIOs y el consejero delegado de EvoBank lanzó un reto, Enrique de Allado, lanzó un reto al auditorio y les dijo: pensad ¿qué os gustaría que hiciera la banca dentro de 10 años? Pasaron unos segundos, luego dijo, podéis acabarlo en casa, no tenemos toda la tarde, pero ¿lo habéis pensado? Sí, pues olvidadlo, eso no va a pasar, porque pasará dentro de 1 año y medio. Esa es la gran diferencia, que ahora nos hemos acelerado mucho más. Pero siguiendo con esa visión positiva que en general estamos teniendo, nosotros como Experis y como Manpower Group hacemos un estudio anual cada año en el que entrevistamos a 20.000 directivos de todo el mundo, en 42 países. El 97% de todos esos directivos creen que la transformación digital en los próximos años, no hablo a 10 años, hablo a 2, 3 años, generará nuevos puestos de trabajo. Eso es común en todo el mundo, con pequeñas excepciones, solo un 3%. Pero es que si lo llevamos a España, presentamos la semana pasada el índice Manpower Group del empleo, la 50 edición, no sé cuál es el término en términos ordinales, en la que hacíamos una proyección del empleo en España en todos los sectores hasta el 2026, es decir, en los próximos 8 años. Pues en España va a haber una creación neta de empleo de 2,6 millones de puestos. Lo que ocurre es que, como estábamos diciendo, no van a ser en todos los sectores por igual, pero, por ejemplo, uno de los más beneficiados va a ser, o de los que más creación de puestos de trabajo tendrá, será precisamente el industrial. Como decías, lo del blue collar tiene matices, pero es cierto que el sector industrial es de los que más va a crear y los que va a estar más beneficiado por la transformación industrial. Pero, en definitiva, yo diría que lo que tenemos que pensar es en términos absolutamente positivos. Nuestros estudios, desde luego, van por allí. Otra cosa será cómo, siguiendo lo que había dicho Mario al principio, cómo transformamos dentro de la transformación digital las competencias de la gente, las competencias para actualizar a lo que necesitará el mercado en su momento. De eso supongo que podemos hablar más adelante. Muchas gracias. Antonio. Muy bien. Bueno, vamos a ver, yo discrepo un poco de lo que se ha dicho hasta ahora. Yo, también a lo mejor para iniciar el debate, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco honor a mi procedencia STEM, ¿no? Como ingeniero, a mí me gusta poner números a las cosas, ¿vale? Para hablar de ellas con profundidad y con mínimo de rigor. Yo creo que estamos en primer lugar ante unos problemas o digamos de los escenarios más apasionantes y que además que generan más polarización, ¿no? En estos momentos, que es el debate de si la automatización, los autómatas del futuro van a crear o destruir empleo y la nueva era de la transformación digital. A ver, lo primero que me gustaría decir, en respuesta a esta pregunta, mi respuesta concreta es depende, ¿vale? Y depende de varios factores, ¿vale? El primero de ellos es el horizonte temporal. Si hablamos de los próximos 5 años, yo creo que no va a haber ningún tipo de impacto, ¿vale? Ahora bien, si por ejemplo nos ponemos, miramos al futuro, los próximos 10, 15 años, y hablamos del horizonte del 2030, a ver, sobre esto se está en estos momentos investigando muchísimo, ¿vale? Yo, digamos, preparando un poco esta sesión, pues bueno, aparte ha sido súper divertido, he tenido la oportunidad de ver qué se ha publicado, pues bueno, pues como por gente como el Foro Económico Mundial, empresas de consultoría americanas, este tipo de instituciones, ¿no? Y hay un montón de documentación al respecto, ¿vale? Y los estudios, pues bueno, pasan por ser más o menos rigurosos, como siempre en la vida. Os recomendaría a posteriori, si os interesa, algún estudio que en particular me ha sorprendido por su rigor y por su profundidad.
Bien, y como este tipo de estudios, pues segmenta poco a poco el problema. Entonces, si nos fijamos en ese horizonte del 2030, este estudio lo primero que hace es identifica las diferentes ocupaciones, digamos, que tenemos los humanos, porque es un estudio a nivel mundial, y habla de 800 ocupaciones, que suponen unas 2.000 actividades diferentes, ¿vale? Estamos hablando pues, del señor que conduce un taxi hasta un consejero delegado del Nasdaq o del Dow Jones, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo primero que es interesante es que con la tecnología actual, el potencial de automatización o de sustitución teórico, evidentemente luego hay ciertas barreras sociales, políticas, etcétera, etcétera, a la implantación de esa tecnología, pero el potencial de la tecnología que tenemos hoy, no la del futuro, para sustituir esas 2.000 actividades es del 50%. Es decir, el 50% de las actividades que llevan a cabo esas ocupaciones que hoy conocemos son susceptibles de ser sustituidas por una máquina o un autómata. Esto ya es impactante, ¿vale? Bien, a continuación, ¿qué hace el modelo? El modelo hace una predicción con una serie de filtros y variables de cómo en dos escenarios, uno de una irrupción tecnológica drástica y rápida de estos nuevos procesos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, y define un escenario de sustitución, ¿vale? Y un escenario menos agresivo. Y lógicamente de estos dos surge un escenario intermedio. Aquí el mensaje es, en el escenario intermedio, a nivel mundial, el potencial de sustitución del total de horas trabajadas es del 15%. En el más bajo no llega al 3% y en el más extremo es del 30%. Esto, en números, ¿qué significa? Significa que en 2030 podemos tener un escenario en el que 400 millones de personas en el mundo, en el escenario intermedio, y 800 en el extremo, puedan ver sustituido su trabajo por un autómata o una máquina. Y esto ya empieza a preocupar, ¿no? Es decir, porque las cifras son importantes. Bien, segundo, yo os decía, depende. Esto es a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Hay un sesgo muy importante por el país. Es decir, si hablamos de las economías desarrolladas, países tipo Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, el impacto va a ser mayor, ¿vale? Así como se cree que el impacto medio estaría en un 15%, los extremos están en Japón, donde el impacto podría ser para este escenario de un 27% de horas potenciales de ser sustituidas por máquinas, y en el otro extremo tendríamos a la India, país menos desarrollado, donde sería solo del 9%. Por lo tanto, como casi todo, las medias engañan, ¿vale? Es decir, yo creo que vamos a ser, sobre todo las economías desarrolladas. España, simplemente por compartir con ustedes el dato, nos toca un 23%, y eso es en el escenario intermedio. Hay escenarios que hablan de que ese potencial de sustitución por país podría llegar a ser de casi el 50% del total de las horas, ¿vale? Por último, dos cosas evidentes, que son, no es lo mismo, y ahí discrepo con unos de mis compañeros de mesa, no es lo mismo ser matemático o ser data scientist que ser conductor de taxi. Si uno es conductor de taxi, está muerto, entre comillas. Es decir, es evidente que en los 4, 5, 6, 7, 8 próximos años, el transportar pasajeros de una ciudad del punto A al punto B lo hará una máquina. O tendremos la tecnología para hacerlo, ¿vale? En cambio, si uno es un científico de datos, o es un médico, o es un radiólogo, digamos, el impacto es mucho menor. Para poner también números, digamos, el total de actividades que lleva a cabo un licenciado superior, un universitario, se habla aproximadamente un 20 o un 25%, y en el caso digamos, de aquellas ocupaciones que fundamentalmente tienen tres criterios, que son aquellas ocupaciones que están relacionadas con recoger datos, aquellas ocupaciones que están relacionadas con procesar esos datos y aquellas ocupaciones de carácter físico, pero que son altamente predecibles, digamos, el tanto por ciento de sustitución o potencial de sustitución por una autónoma puede llegar a ser del 55%, ¿vale? Y eso es básicamente lo que quería comentar, digamos, a la mesa. Es decir, evidentemente, cuando se plantea este impacto, yo creo que este impacto hasta ahora ha sido desconocido. Las revoluciones industriales anteriores, efectivamente, coincido con todos vosotros, la tecnología siempre ha creado empleo. Yo creo, no estoy diciendo que se vaya a destruir, hay algunos escenarios en algunos países donde hay una destrucción masiva de empleo, ¿vale? En algunos escenarios más extremos. Y lo que sí coincido con todos vosotros es que, digamos, forma parte de todos los agentes sociales, empresas, grandes corporaciones, institutos, sindicatos, gobiernos,
y políticos en general, el que esto nos lo tenemos que tomar en serio. Yo creo que esta revolución industrial es disruptiva, no tiene nada que ver con las anteriores y digamos, la respuesta es la formación, como decíais. Pero en este caso, yo creo que pone encima de la mesa el reto de que los requerimientos de formación no es lo mismo que cuando reconvierto a un minero que trabaja extrayendo carbono en Asturias para formar parte de una cadena de producción, no sé, en Valladolid. No es lo mismo, ¿vale? En este caso, digamos, los requerimientos que se van a poner encima de la mesa y los retos a los que nos enfrentamos son muchísimo mayores. César, antes de tu turno, me piden por aquí un turno de réplica. De hecho, iba a decirlo un poco más tarde, pero por favor, siéntanse libres de responder, de hablar, de intervenir para que sea esto un poco más dinámico. Yo creo que es importante... Yo te sí, pero yo creo que ellos no, ¿no? No me escucháis. Bueno, yo creo que es importante... Bueno, pues quizá acá. Sí, yo creo que es importante distinguir entre automatización de labores y sustitución de trabajo, porque son dos cosas diferentes. Entre otras cosas porque los trabajos evolucionan y aunque le tengan el mismo nombre, no significan lo mismo. Hace 100 años una enfermera se dedicaba a traer las jeringuillas al doctor. Hoy en día una enfermera cumple un montón de actividades más allá de simplemente ser un asistente al doctor. Con lo cual, por eso yo creo que hablar de sustitución de trabajos es un terreno muy resbaladizo porque los trabajos mantienen la misma etiqueta, pero las funciones que implican, las tasks que requieren, cambian drásticamente con el paso de los años. Entonces, ese es un comentario. El otro comentario es, yo apelo a la prudencia extrema con todos los estudios que hay sobre este tema. McKinsey, PwC, el mismo de Frey y Osborne, que fue el que creó el método, los conozco bien, eran colegas míos en Oxford y es un tema que hemos debatido varias veces. Es un método muy empírico, pero al mismo tiempo muy falaz. Porque efectivamente lo que ellos hacen es decir, bueno, ¿tenemos coches que se conduzcan solos? Sí. Todas las personas que conducen coches van a quedar desempleadas. El tema es mucho más complejo, el tema es muchísimo más complejo. Entre otras cosas porque, primero, está por ver cómo evoluciona Tesla en el mercado en su capacidad de generar esos vehículos. Segundo, está por ver cómo se va a legislar en la Unión Europea, en España y a nivel autonómico la circulación de esos vehículos. Está por ver cómo las aseguradoras van a resolver el problema de circulación de esos vehículos, sobre todo cuando estamos hablando en pasajeros, no en conductores privados, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo sería muy prudente porque, de hecho, lo interesante es que esos estudios se llevan haciendo 5 o 6 años ya. Todos los que están hechos, y he hecho el análisis, todos ya están equivocados. Absolutamente todos ya están equivocados. No hace mucho estaba en DC con el director de Public Policy de PwC, que tiene un estudio que publicaron en el 2015 sobre el tema, y yo le decía, es que ya estáis equivocados. O sea, ya en las proyecciones que hacíais para el 2018 ya no se están cumpliendo ninguna. Y me decía, sí, es verdad. Con lo cual, creo que tenemos que ser cautos, porque no hay que perder de vista que al final, como decía Platón en La República ya hace mucho tiempo, nadie describe la realidad, todo el mundo la prescribe al mismo tiempo que la describe. Y cuando McKinsey nos dice que la realidad es de una manera, también la está intentando prescribir. Y yo creo que tenemos que tener un espíritu crítico ahí y tomárnoslo con cautela esos datos. Gracias. Ahora sí, César. Muy bien. A ver, mi visión. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Mi visión es optimista, soy del sector optimista, basado en la historia, principalmente. Como bien decía, los estudios pueden decir unas cosas, otras, y pueden cambiar, y pueden justificar porque el estudio estaba mal planteado, lo que fuese. Los estudios más pesimistas, como dices, hablan del 48% de distribución, Frey Osborne en Estados Unidos, o 36% en España, 36%. Los más optimistas hablan del 9% en la Comunidad Europea. Probablemente sea verdad, haya un porcentaje de distribución real en puestos de trabajo, a corto plazo en ciertos sectores. Pero va a cambiar esto sí o sí. Como decíamos, España, año 1900, más del 60% de la población, de los trabajadores activos eran agricultores o ganaderos. A día de hoy, 4%. ¿Ha desaparecido el resto, además de incorporarse la mujer al trabajo, etcétera? No, se ha ido sobre todo al sector servicios. Prácticamente ha sido una traslación, si coges el eje del 1900 con el actual, se ha ido al sector servicios. El sector industrial o el sector de construcción, más o menos aparecían valores parecidos. Si te vas a las épocas donde ha habido incremento de productividad, España, años 70, no solo no ha habido destrucción de empleo, sino ha habido generación de empleo, transformando, eso sí. Gente que hacía unas cosas, igual, como decíamos, el conductor que movía gente de aquí a allí, igual hacía otras cosas, o el lechero, o cosas del estilo. Además, han traído riqueza, y esa riqueza ha traído nuevas posibilidades de negocio, nuevas posibilidades de funciones que trabajemos, etc.
Los sectores donde se va a generar empleo a raíz del aumento de productividad general serán, sin dudas, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito social y en el ámbito del ocio. Porque a veces ahí no será tan fácil sustituir a las personas, sí en cosas, pero no en otras. Donde además vamos a un mundo donde cada vez vamos, si Dios quiere, a durar más, a querer un bienestar mayor en nuestra vida y tendremos, esperemos, dinero para poder pagar unos cuidados o una atención que solo las personas durante cierto tiempo nos podrán dar en lo que se refiere a la atención más personalizada. Y también discrepo con algún comentario que hablabais del algoritmo y los robots. Estoy de acuerdo, los algoritmos están aquí, los robots todavía están por llegar, pero no me voy a otro sitio, me voy a mi empresa. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones que trabajamos principalmente para los grandes operadores en España y en otros países. ¿Nosotros estamos destruyendo empleo? Si lo ves así, sí. ¿Estamos metiendo algoritmos que reducen puestos de trabajo para, en vez de optimizar la carretera en París-Marsella con 5 ingenieros, con 4, porque hay algoritmos que...? Sí, sin duda, porque si no lo hacemos vamos a perder los 5 puestos, no los 3 puestos de trabajo, sino los 5. ¿A cambio se está destruyendo empleo? No, nuestro crecimiento de empleo en los últimos 6 meses ha sido de un 15% de plantilla en la empresa. ¿Por qué? Porque se ha derivado a cosas como, por ejemplo, estamos implantando robots que ya están aquí para, en vez de tener una persona auditando la televisión de los 4 operadores, de los 3 operadores, perdón, porque yo creo que ahora la meterá en breve con Sky, etcétera, está auditando cuánto tardas en encontrar una película, cuánto tarda no sé qué, porque lo hace mucho más rápido que una persona y puede ser más objetivo. ¿Está destruyendo empleo? Sí. A cambio estoy generando empleo de valor, con personas generando eso, analizando eso y pensando nuevas formas de ganar experiencia de cliente y transformarla en beneficio para el ciudadano. Por lo cual, optimista, pero va a haber un periodo de transición donde sectores y puestos con ciertas habilidades van a sufrir y es labor de toda la sociedad, del Estado, de los sindicatos, de la educación, de nosotros mismos, las empresas, trabajar en 3 frentes. En la educación, es clave, a una educación cada vez menos reglada y pasar de una formación a un aprendizaje. 2, en el mundo del empleo, estamos hablando que han habido muchas revoluciones industriales, esta es la 4ª. La diferencia principal es que los ciclos tecnológicos son muchísimo más cortos y la globalización. Y estamos todavía con sistemas de casi principios del siglo pasado. En el sistema de sindicatos hay muchas cosas que tendremos que cambiar, pero todos, no es culpa de los sindicatos, es culpa de la sociedad en general, es culpa del Estado, para flexibilizar y protegiendo a esos sectores débiles, porque, claro, yo entiendo la precarización del empleo, tenemos que evitarla. Y de ahí tenemos, bueno, no quiero profundizar más para dejar para después para el siguiente debate, pero es papel de todos los actores el evitar la precarización, pero las puertas al campo es muy difícil ponerlas. Parece, Alfonso, tu turno y después ya permitimos réplicas y contrarréplicas para generar un debate animado. A ver qué digo yo, no, para aportar a este debate. Cosas súper interesantes. Yo no sé quién para dar lecciones, os voy a transmitir la experiencia que estamos viviendo nosotros con este tema. La digitalización, la automatización, la ventaja que tenemos es que no está empezando ahora, lleva ya un montón de años. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Nunca jamás se ha creado tantísimo empleo como se ha creado en los últimos años. Nunca jamás han subido los sueldos en promedio tanto como han subido en los últimos años. Nunca ha salido tanta gente de la pobreza a la clase media. Todo eso está pasando en el mundo. El problema es que está pasando de forma global. ¿Dónde está pasando esto? En India, en China, en Asia. O sea, la mejora que hay de la calidad del trabajo, del empleo en estos países es brutal. Nosotros acabamos de comprar en mi grupo una empresa india y ha sido impresionante el encontrarnos con un nivel técnico. Es una empresa que es estadounidense con casi todo el back office y la producción en la India. El nivel tecnológico que hay es alucinante. No recuerdo el número de ingenieros que salen todos los años en India. Mejor que nos lo diga porque da mucho miedo, ¿vale? Aquí cuesta tenerlo. Entonces, el mundo va a ir mejor. El problema es en España estamos, iba a decir una palabra con J, ¿vale? Lo que viene detrás. Estamos, digamos, fastidiados, ¿vale? Pero un problema enorme. Mi visión es, o hacemos algo o el tema es muy complejo. Va a haber mucho empleo y va a haber empleo de calidad. Camareros. Un camarero, ¿qué pasa? Pues que ahora mismo hay camareros que te tiran el plato. Pues para que te tiren el plato en la mesa, con un robot será más agradable incluso.
¿Pero qué va a ocurrir? ¿Van a necesitarse camareros? Por supuesto. Un buen camarero es capaz de aumentar los revenues de un restaurante, seguro. Vendiéndote el plato más caro, atendiéndote bien, consiguiendo que... ¿Por qué vuelve uno a un restaurante al día siguiente? Porque le han tratado bien, si la comida es más o menos igual. Entonces, claro que hay trabajo para camareros. Chófer. Estoy convencido de que cuando todo el mundo vaya en un coche sin chofer, el día que pongan uno con un tío agradable, atento, tal, que te trate bien, que aquello no huela a perro muerto, ostras, habrá conductores, pero buenos. Entonces, tenemos un problema grave de falta de vocaciones por nuestra juventud. Y no solo vocaciones STEM. Antes me ponías un ejemplo precioso, mi amigo César, de su hijo que quiso ser cocinero. Y un cocinero puede ser alguien ahora mismo con una vida miserable, porque si es mal cocinero, es que lo va a sustituir una máquina, la Thermomix un poco más evolucionada, pero como tu hijo puede ser un cocinero de un restaurante 2 estrellas Michelin, ganar el triple que un ingeniero ahora mismo. Espérate, que le vaya bien, dentro de un par de años me lo dices, tendrá su propio restaurante. O sea, es decir, hay muchas oportunidades, pero necesitamos que nuestros chicos tengan vocación, ¿vale? Y luego, por terminar ya mi reflexión, que este es un tema que me preocupa mucho, aquí vamos a enfrentarnos a un problema social brutal. Es decir, ayer lo comentaba mucho, se oyó mucho, sobre todo en la primera intervención del presidente de Digitales, la velocidad del cambio. Es muy rápida ahora y esto va a dejar descolocados a mucha gente. Una de las cosas que está pasando con la automatización es que si no está eliminando muchos empleos, lo que está haciendo es reteniendo los sueldos. Es decir, por mover maletas en un aeropuerto no se puede pagar ni un duro más de lo que se paga ahora. Y dentro de 10 años no se va a pagar un duro más. Si acaso se va a pagar un duro menos, porque en cuanto se paga un duro más, pones un sistema automático que... Entonces, está ya reteniendo los salarios. Eso está generando una infelicidad lógica en un montón de la población que no se da cuenta que tiene que transformarse. Y no es que se vuelvan programadores, pero a lo mejor te tienes que formar en habilidades personales, en ser un buen comercial. Comerciales se van a necesitar. Al final las decisiones de compra las tomarán siempre seres humanos. Por tanto, va a haber otros seres humanos que interaccionen con estos seres humanos para convencerles que compren tu producto. Entonces, gente que tiene que transformarse, que estudiar, que formarse, que cambiar de actitud, etc. Y hay una transformación social enorme, que no son solo los chavales, porque eso al final pasa, ¿eh? Nosotros lo vamos, generaciones que van entrando en nuestra compañía, nosotros somos